y un saludo ahí a las personas de Caborca. Pues decirte que efectivamente esta es una propuesta, ya la presentamos en el Congreso, aquí en el Congreso local, y se aprobó por unanimidad. No quiere decir que ya esté listo todo el proyecto, pero es la visión de un Congreso que ya se envía al presidente de México y se envía al secretario de Comunicaciones y Transporte y al secretario de Hacienda. ¿Por qué estamos haciendo esta propuesta? Eso es lo primero que yo quisiera decirte. Primero, porque fíjate que investigando y a raíz de este proyecto que el presidente trae de el Tren Maya, bueno, pues nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué no el Tren Pacífico? ¿Por qué no recuperar el tren que ya existió en toda esta región, ¿no? Que nos conectó en el estado con Baja California y que nos llevó hasta Jalisco, ¿no? Hasta Guadalajara, que fue un tren de pasajeros en el que muchos de nosotros viajamos. Yo viajé en el tren cuando era estudiante de la carrera en Guadalajara. El tren de pasajeros desaparece en los 90s y de pronto dices, bueno, ¿por qué no recuperarlo si ahí están las vías del tren? Si además el Tren Pacífico no tendría que ir en contra de todos los grupos ambientalistas que hoy están en contra de la construcción del Tren Maya, ¿no? Por la devastación que puede haber en la selva. Aquí no tenemos ningún problema, no se afecta a la flora, no se afecta a la fauna. Las vías del tren ya están, porque cuando se decide cancelar el tren de pasajeros, continúa el tren de carga, sí se le da a la iniciativa privada, pero bueno, al final de cuentas hay que trabajar en un proyecto que también potencie a Sonora, ¿no? Y además estaríamos generando que lugares que hoy apenas empiezan a destacar turísticamente a nivel nacional puedan destacar fuertemente con una inversión como esta, ¿no? Y yo solamente quiero comentarte cosas que a partir de esta investigación pues hemos conocido más. Fíjate que ciudades como Ciudad Obregón, como Empalme, nacieron justo porque el tren iba a pasar por ahí. Y una ciudad como Hermosillo se convirtió en la capital porque en ese momento la capital era Ures, se convirtió en la capital porque el tren iba a pasar por Hermosillo. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de vehículos, verdad? Pues generar una mayor movilidad, pero también y sobre todo potenciar económicamente zonas. Entonces, creo que debemos de ir con proyectos fuertes a la Federación que volteen a vernos. Ahí diputados decían que el presidente en campaña había mencionado la posibilidad del tren Pacífico, pues hay que recordárselo y decirle, señor presidente, está más fácil que el Tren Maya. Suena muy bonito efectivamente el Tren Maya porque es mirar al sur, pero finalmente el Tren Maya va a ir a las mismas zonas turísticas que ya existen, que ya están potenciadas. Ahora la gente tendrá la opción de ir por el tren, por ir en avión, ir por autobús, y aquí estarían potenciando zonas turísticas nuevas. Entonces creo que es viable, sí es viable si lo empujamos todos, es viable cuando en lugar de ser la propuesta de una diputada se convierte en la propuesta de una legislatura, que es lo que sucedió, y hoy que se está revisando el presupuesto de la Federación para el 2020 y que vemos que muy pocos proyectos vienen para el Estado y que no aumentan los recursos ni para el gobierno del Estado ni para los municipios, es momento de replantearnos qué proyectos queremos para Sonora, ¿no? Y uno es a mí me parece que este es un muy buen proyecto. Sí, desde luego. Una pregunta. Estas vías del tren obviamente son federales, entendemos, y sería como... ¿Quién haría la inversión, diputada? ¿Cómo se haría esta parte fundamental para esta posible ruta del Pacífico, que sería genial, porque además Caborca quedaría dentro de este proyecto, de Puerto Peñasco, obviamente, Hermosillo, y sí, tiene mucha razón, el tren fue un factor de desarrollo, ahí está Benjamín Hill y todos estos lugares que crecieron y florecieron gracias al tren, y que ahora parece nada más como un tren de carga, que no tiene hora, que mueve migrantes, que van gente armada encima, y bueno, realmente el tren no es una alternativa en nuestro estado, pero esto sería, y viajar en el tren de verdad es una experiencia única.
Mira, yo efectivamente comparto contigo, viajar en tren es una experiencia única. Los países más desarrollados tienen el tren como uno de sus medios de transporte más importante, que mucha gente lo utilizaría en lugar de viajar en carro, a lo mejor, ¿no? O sea, generaríamos nuevas formas de movilidad. Hoy que también hablar de movilidad es hablar de desarrollo sustentable, es hablar de otras formas de comunicarnos, ¿no? Es la conectividad al final. Pero evidentemente lo que nosotros estamos haciendo es plantear un proyecto, y creo que hay una fórmula que están llevando a cabo con el Tren Maya, que es una fórmula donde entran inversionistas privados, que el Estado propone el proyecto, ¿no? Y un camino así debería de seguir en caso de que el presidente asumiera este compromiso. Las vías son federales, lo dices bien. Hoy el tren que transita es privado, el tren de carga no tiene esta concesión, por así decirlo, y yo creo que en principio tendríamos que empezar trabajando con ellos. Pero lo primero, y esto es lo importante del proyecto, es que los sonorenses debemos de tener un proyecto que nos una y que nos motive, y por el cual luchemos en la federación. Y entonces podemos luchar por tener una carretera digna, por ejemplo, ese es uno. Podemos luchar porque haya seguridad en el estado, pero si luchamos por un proyecto en el que todos nos identifiquemos, creo que el presidente volteará hacia Sonora. Hoy vemos que el gobierno federal está muy centrado sus proyectos en el sur del país, ¿no? Y creo que es importante decirle, mire, presidente, aquí hay un proyecto que le puede ayudar a cumplir con sus metas propuestas en su plan de desarrollo nacional. Si se le complica el proyecto del Tren Maya, esta es una muy buena alternativa, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Ya es una realidad. No, lo que es una realidad es que en el momento en que lo presentamos, que planteamos todo esto en el Congreso, el resto de los diputados dijeron ¿por qué no? Lo aprobaron, y hoy seguramente ya en el despacho del presidente está la propuesta que hicimos, y él tendrá que valorar si en esta administración, en la administración de él, es un tema al que le va a dar importancia. Pero creo que es un proyecto que vale la pena, que económicamente nos ayudaría a todas las regiones. Tú mencionaste Empalme, Benjamín Gil. Yo te quiero decir que, por ejemplo, Empalme era el taller ahí, igual que Benjamín Gil, ¿no? Eran importantes, y sin embargo, cuando se va el tren de pasajeros, ¿qué sucede? Benjamín Gil se convierte en un municipio donde la gente migra de ahí porque ya no hay fuentes de empleo. Empalme tiene que encontrar otra vocación de trabajo, ¿no? Para teniendo mar, teniendo ahí otras cosas que si pasara el tren se pudiera potenciar. Tú vas a Empalme, por ejemplo, y la gente de qué presume, de que ahí se casó Chaplin, por ejemplo. Yo no sabía eso, ¿no? Y se casó Chaplin, ¿por qué? Pues porque viajó en tren y llegó ahí, y hay un romance ahí interesante, ¿no? En donde se casa con una jovencita y todo, y tienen el acta de matrimonio ahí enmarcada en un museo que habla la historia del tren, del ferrocarril en Empalme. Entonces creo que todo eso, pues hay que también pensar en proyectos en positivo, ¿verdad? Sí, claro. Pensar cómo hacemos que Sonora destaque. Hoy que estamos viendo un Sonora que se ha detenido, ¿no? Como que de pronto vemos, bueno, ¿por qué no avanzamos? Porque en otros estados no avanzan más rápido que en el nuestro. Y yo creo que tiene que ver con una lucha entre todos, o sea, trabajar entre todos en temas que nos unan. Y yo he visto que esta propuesta del tren es un tema que nos une a los sonorenses. Sí, desde luego, pues ahí hace una referencia histórica y sí, ciertamente Sonora es un punto importante y bien pensado, ¿no? Y ahora viendo esta lucha también hay una película muy bonita que se llama Viento Negro, que habla de los afanes y las jornadas, sí, de las gentes que conectaron el desierto con las vías del tren, y eso se tiene que rescatar, y me parece una muy buena idea, diputada, por eso era importante hablar con usted. No, pues muchísimas gracias. Yo te estaré mandando toda la información de lo que vayamos avanzando en este tema y en otros. Me gustaría, si tú me lo permites, enviarte el análisis que hicimos del presupuesto federal
¿no? Y por qué estamos solicitando proyectos estratégicos para que tú tengas claridad de cómo viene. Aunque hay mucha información en los medios, ustedes mismos han hecho sus propios análisis, pero me gustaría mandarte esa información que nosotros también analizamos, porque después del presupuesto federal viene el presupuesto estatal y el presupuesto de los municipios. Y entonces ahorita estamos ante la expectativa de cómo se va a aprobar el presupuesto federal. Y también es información que necesitamos tener todos, porque a Sonora lo van a defender los sonorenses. Esa es la realidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos que luchar por nosotros en el presupuesto federal, tenemos que luchar por nosotros en el presupuesto estatal, ¿no? Y la única manera de hacerlo es teniendo la información. Entonces, si me lo permites, te la mando. Con todo el gusto, la vamos a estar esperando, esa información. Y usted cuando venga para acá, ya sabe, bienvenida, que tienen un lugar para platicar y difundir las buenas ideas, las buenas noticias y, ¿por qué no?, también las críticas y las cosas que se tengan que denunciar, porque es importante que los medios estemos a la altura de las circunstancias. Y esto, pues, diputada, usted es siempre bienvenida para acá. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Por supuesto, un gran abrazo de regreso. Gracias, diputada. Hasta luego. Pues, ¿qué les pareció?